Les doy la bienvenida a todos, me encanta tenerlos acá en este segundo entrenamiento de comunicación. El día de hoy vamos a seguir fortaleciendo esa capacidad intrínseca que todos tenemos para comunicarnos y alcanzar resultados grandiosos. Para los que no me conocen todavía, mi nombre es Ingrid Londoño, yo soy la creadora de Comunica con Propósito. Y bueno, resulta que cuando yo estaba en la universidad, yo tuve un docente extraordinario. Yo estudié comunicación y relaciones corporativas y debo decirle sinceramente que este maestro que yo tuve, que no solo fue maestro de la carrera, sino maestro de vida, representó un antes y un después en cómo yo veía la carrera. Y algo que lo destacaba mucho a él es que si bien pues tiene muchos conocimientos como en el tema profesional de comunicación, también comparte muchas enseñanzas para la vida. Y esto a nosotros como profesionales nos ayuda a forjar nuestro carácter. Entonces, por eso representó una persona y un referente valiosísimo, y es la persona que les tengo el honor de presentar el día de hoy. Él se llama Alonso José Jaimes Canedo y nos va a hablar de un tema clave para comunicarnos efectivamente, que es lo que nos reúne en Comunica con Propósito, y es la inteligencia emocional. Entonces voy a darle paso a José para que nos cuente más sobre este tema tan fascinante que es la inteligencia emocional, y vamos a darle la bienvenida. Denle a los corazones para que la gente sepa que estamos conectados, que estamos acá todos entrenándonos juntos sobre inteligencia emocional. Y mientras voy a buscar a José, qué rico que se una. Bueno, aquí ya te voy a invitar. Por acá están fans ya de José, hay que hacerse cargo. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te ha ido? Bienvenido, ay, súper bien, súper contenta el día de hoy de que estemos reunidos. ¿Tú cómo has estado? Muy bien, también muy contento, muchas gracias por la invitación, es un espacio muy agradable, me encanta compartir contigo, me encanta compartir con otras personas que se van conectando y que nos estarán acompañando, y la idea es poder aportar un poquito de algo pues que he estudiado y que entiendo un poco para que lo podamos poner en práctica y a que las personas pues vayan entendiendo y metiéndose más a este cuento y aprendiendo que vivir bueno es fácil. Entonces estoy aquí a entera disposición y para ayudar y a sumar esfuerzos pues para todos los que estamos conectados hoy. Bueno, qué emoción. Me encanta que te unas hoy a este entrenamiento, que seas nuestro anfitrión. Bueno, José, les quiero compartir a los que nos están viendo como un poquito de tu trayectoria. Les cuento que José es líder de desarrollo humano de transformación digital de Comercial Nutresa. También es docente de pregrado de la Universidad de Medellín, allí fue donde tuve la oportunidad de que fuera mi docente, y es docente de posgrado de la colegiatura. Pero quiero que tú nos cuentes como un poquito más como sobre tus estudios, tu experiencia, tu trayectoria, y conectar eso cómo te llevó a que te gustara tanto y te apasionara tanto el tema de la inteligencia emocional. Sí, mira Ingrid, pues a mí me ha gustado estudiar. Yo soy una persona que desde hace muchos años, pues desde que entendió que la responsabilidad depende de uno y que hacerse cargo de su futuro, pues es una cuestión que vamos construyendo día a día. Me empezó a gustar estudiar y entonces hice la carrera, soy comunicador de la Universidad de Medellín, luego hice una especialización en gestión del talento humano y en productividad, y en esa especialización empecé a entender o me empezó a gustar mucho cómo es que se comporta la gente y qué es lo que pasa con el comportamiento humano, y me apasioné por el cuento y seguí estudiando por ahí. Luego hice un par de maestrías en uno que tiene que ver también con temas humanos, y empecé a indagar y a preguntar, y más adelante empecé a certificar y empecé a encontrar un camino muy bonito en el cual las personas somos capaces de dar lo mejor de nosotros siempre que queremos, y cómo esos impactos que tenemos en nuestro hacernos cargo de nuestra vida impacta el relacionamiento con los demás. Y como te decía cuando empezamos a conversar, cómo vive uno más bueno. Y finalmente para eso es que uno tiene el conocimiento, para ponerlo tanto al servicio de los demás como al servicio propio, y para uno vivir bueno y que todos podamos vivir bueno. Pues entonces de eso se trata, y básicamente ahí fue donde me nació el cuento, ahí me nació la espinita, y he seguido caminando por ahí, y hoy encuentro que es maravilloso ese sentir en la emoción y cómo nos comunicamos desde ahí, cómo nuestro relacionamiento es tan chévere cuando uno decide vivir bueno.
O sea que la inteligencia emocional nos ayuda a vivir sabroso y a saber que la vida es fácil, a dejar de creer que la vida es difícil. Sí, Ingrid, mira, cuando uno ve la vida saliéndose de toda la teoría que implica la inteligencia emocional y demás, al final esto tiene un solo fin, y el fin que esto tiene es vivamos bueno. Y vivamos bueno implica vivir bueno en el trabajo, implica vivir bueno en la familia, implica vivir bueno en el hogar, implica vivir bueno con los amigos, con la pareja, con los hijos, con todos nuestros entornos y desde todos nuestros roles. Uno tiene dos opciones: desde cómo afronta su vida y desde qué hace para que esa interacción con los demás sea positiva. Finalmente, eso es gran parte de lo que para lo que le sirve a uno la inteligencia emocional. Claramente la inteligencia emocional tiene unas teorías, como te decía, que están muy asociadas a los temas, al área de la psicología y demás, pero desde la comunicación y desde los impactos que tiene la comunicación en nuestro día a día, está al servicio, es para ponerla al servicio propio. Y de eso se trata pues también esta conversadita de hoy, en cómo podemos poner esto al servicio propio con temas muy prácticos y fáciles de entender. Perfecto, bueno, entonces aquí pude ver que ya varios alumnos tuyos quedaron marcados con eso que tú compartiste, que es hacernos cargo. Entonces vamos a entrar en materia para ir profundizando cada vez más sobre ese hacerse cargo. Pero primero cuéntanos qué son las emociones. Mira, Ingrid, las emociones es una respuesta química, o sea, es una cosa que nos da a nosotros en el cerebro y nos llega químicamente y nos genera una reacción. Es una reacción que se produce bien sea por algo real o por algo que rememoramos, algo que acordamos, que nos acordamos. Entonces es esa cosita que entra y de un momento nos llega a nuestro cuerpo y que nos genera un estímulo que no es un estímulo controlable, no es un estímulo consciente, ¿sí? Hay básicamente 4 emociones primarias, muy rápidamente: una es el enfado, la ira, una es la alegría, la otra es la tristeza y la otra es el miedo. Y existen unas secundarias que pues también nos ayudan a tener ese control de las emociones, pero cuando nosotros nos da una rabia por una situación que nos detecta y tú, no sé, un golpe que nos damos, eso nos genera un estímulo que se entra por el cerebro y nos genera un estímulo químico y neuronal que lo que nos da es generar una reacción corporal, ¿sí? Esa es la emoción no es consciente, la emoción no es controlable, ¿sí? La emoción y no es buena ni es mala. Sí, no es porque uno le dé rabia esté mal, todo lo contrario. Cada una de las emociones tiene para las personas una misión muy positiva. Entonces, cuando uno dice que le dio rabia, el problema no es la rabia, sino la reacción que se genera la rabia. Entonces, digamos que nosotros tenemos unas emociones, que es eso que te acabo de contar, pero además tenemos unos sentimientos. El sentimiento es ese valor consciente que yo le doy a mi emoción. Entonces yo me enojé con Ingrid porque tú me dijiste algo que me causó molestia. A mí esa emoción de la rabia que me dio en ese momento es incontrolable e inconsciente, pero el sentimiento que yo genero con ese comentario que tú me hiciste, ese sentimiento es consciente y eso sí es otra cosa distinta. Entonces, digamos que los seres humanos no podemos vivir sin las emociones. Eso es lo primero que es importante saber. Lo segundo es que las emociones son necesarias y nos ayudan a vivir mejor, ¿sí? Y nos ayuda mucho a conocernos. Y nuestra mente tiene esa parte emocional, que están los sentimientos y las emociones, y tiene una parte racional, que es esa que ya nos da la parte analítica y la parte más lógica. ¿Sí? Perfecto. O sea que ahí con lo que nos vas diciendo es básicamente que las emociones no están en nuestro círculo de influencia, pero cómo reaccionamos a ellas sí están en nuestro círculo de influencia. Así es, Ingrid, tal cual. Porque nosotros frente al sentimiento sí podemos hacer cosas y frente a las reacciones sí podemos hacer cosas, mientras que frente a la emoción no. A mí me dio alegría verte hoy, eso me da una alegría, es una emoción bonita que sentí, ¿sí? Ya el sentimiento, ese es inconsciente, el sentimiento sí es consciente. Y ya como llevemos esta conversación desde la relación y desde conocerte, desde saber que sos una muy buena persona y demás, ese es un sentimiento consciente que va llevando a que fluya la comunicación entre vos y yo. Ok. Bueno, para los que van llegando, recuerden que pueden ir haciendo preguntas, nosotros vamos a ir respondiendo en la medida que vaya surgiendo este súper entrenamiento. Entonces, para todos los que quieran hacer sus preguntas, háganlas con confianza.
La curiosidad que vale acá, 100%. Chévere si nos preguntan, muy bueno si nos preguntan, porque la idea es que sea más conversado y hacer esto más charladitos, más divertido. Total, esa es la idea, que interactuemos. Entonces, muchachos, ya saben, para que vayan pensando sus preguntas, y espero que también tengan aquí cuaderno, lápiz y papel para anotar, porque ya nos están dando unas gemas de conocimiento. Entonces, cuéntanos ya más a fondo qué es la inteligencia emocional. Bueno, entonces la inteligencia emocional es una cosa que nos permite a nosotros gestionar la emoción. ¿Sí? La emoción se siente y, como te decía, eso es inconsciente, no podemos dejar de sentirla, pero sí podemos hacer algo con nuestra reacción. Entonces, por ejemplo, esa inteligencia emocional nos da una capacidad de sentir. Yo puedo saber que siento una emoción y la puedo identificar. Entonces, muchas veces, si uno escucha a las personas diciendo, tengo rabia con vos, estoy enojado con vos, ahorita te hablo, listo, y uno puede darse ese respiro y eso estará bien. Entonces la inteligencia emocional, digamos que es poner al servicio de nosotros esas emociones, y tiene 5 cosas que uno puede ayudar o que puede ayudar a esa inteligencia emocional. La primera es conocerse uno mismo. Esa es la más importante y para mí es la básica de todas, y es en la medida en que yo me conozco, sé cuando tengo rabia, sé cuando tengo ira, sé cuando estoy triste o sé cuando tengo miedo. Y eso muchas veces, eso parece fácil, pero muchas veces es incontrolable y algo te dio rabia y punto, ¿sí? Entonces, cuando yo me conozco, sé que me dio rabia, y cuando no me conozco, por ejemplo, puedo confundir emociones. O tengo rabia o tengo tristeza, no sé. Entonces esa es la primera. La segunda es, tenemos que direccionar la emoción. Entonces yo direcciono la emoción para yo recuperar mi estado normal. La tercera es que yo me motivo, y esa motivación propia me genera ser un poco más productivo, ¿sí? Porque cuando yo soy capaz de motivarme, lo que hago es que sofoco un poquito, por ejemplo, cuando estoy bajito, entonces puedo ayudar a avivarme, o por el contrario, cuando estoy muy eufórico, también puedo ayudar a controlar mi emoción. Hay una cuarta, que es reconocer las emociones ajenas. Eso también es súper importante. Soy un ser emocional y los demás son seres emocionales, y a todos nos pasa. Entonces la inteligencia emocional también es conocerme yo, gestionarme yo, entender que el otro es un ser humano emocional y a utilizar mucho esa empatía, esa emoción que me genera. Y cuarto es tener unas emociones sostenibles y unas relaciones, sostenibles. Y es desde el liderazgo, por ejemplo, en las organizaciones. Las organizaciones necesitan tener líderes que sean capaces de tener relaciones armoniosas. Y esas relaciones armoniosas salen en entender mi emocionalidad y en entender la del otro. Si una persona que hace parte de su equipo se enoja, un líder no se puede enganchar con él sin mayor sentido. Entonces implica que tengamos ese equilibrio, ¿vale? Listo. Por acá nos hicieron bastantes preguntitas muy bacanas. Hágale, respondamos unas. Listo, bueno, vamos respondiendo. Entonces por aquí Stephanie nos dice, ¿qué es vivir bueno para José? ¿Qué es qué? ¿Qué es vivir bueno para José? Ok, vale, bacana la pregunta. Lo primero es que hay un concepto de vivir bueno y está asociado a la felicidad, y la felicidad para mí es una búsqueda permanente, pero no es, la felicidad está asociada a una ausencia total de sufrimiento. Cuando yo no tengo, el sufrimiento también es consciente, sí, es producto de un sentimiento, lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, cuando mi sentimiento frente a mi vida y a lo que tengo en mi vida no me genera sufrimiento. Una cosa es sentir dolor. Si tengo la pérdida de un ser querido, pues me va a doler. Otra cosa muy distinta es que yo vaya a perpetuar ese dolor para yo mismo justificar poder vivir en la tristeza. Entonces, vivir bueno para mí es tener esa ausencia de sufrimiento, y es poder ser consciente de que soy un ser humano y que se vale enojarse, se vale emocionarse, se vale estar alegre, se vale tener miedo, se vale estar triste. Muchas veces, y cuando hace muchos años, hoy ya no se usa, pero antes se le decía, los niños no lloran, los niños no les da susto. Eso ya hoy es inválido. Hoy y parte de esa felicidad para mí es poder saber y decir, hoy por ejemplo te digo, Ingrid, yo estoy feliz de estar en este espacio y puedo mostrar que mi alegría es evidente en mi tono, en mi corporalidad y demás. Entonces para mí vivir bueno es eso, es poder no tener un sufrimiento causado por mí mismo, es no perpetuar los dolores, y es poder entender que como ser humano tengo unas emociones y unas cosas buenas y entender las de los demás. Y ahí para mí radica el asunto también de los roles en los que vivimos. Conversemos sobre cómo se vincula
estas emociones, cómo se vincula la inteligencia emocional con la comunicación efectiva. Bueno, entonces, mira, la comunicación está altamente compuesta de inteligencia o de emocionalidad. Por ejemplo, los seres humanos tenemos 3 dimensiones que son los que hacen que seamos coherentes, ¿sí? El cuerpo, la comunicación, el lenguaje y la emoción. Entonces nosotros tenemos esas 3 condiciones, todos los seres humanos. Cuando hablamos de la comunicación no se da solamente por el hecho de hablar, se da también por el hecho de interactuar. Entonces, en esos 3 dominios, ¿sí? El primero que es la comunicación te crea la realidad en la que está. Si yo te digo algo que yo sé que va a ser hiriente, yo te estoy creando una realidad incómoda o difícil o molesta para ti. O si yo te hablo desde una condición en la que tú me vas a entender, en que es un espacio tranquilo para ti, en el que te vas a sentir en confianza, tu emoción probablemente sea distinta. Entonces, en ese primer dominio, súper, porque nosotros entendemos que la comunicación, además de ser verbal, la comunicación verbal nos ayuda y nos da un marco de actuación. La segunda de estas dimensiones es la corporalidad, ¿sí? El cuerpo, y el cuerpo impacta sobre nuestra comunicación mucho más que la comunicación verbal. La comunicación no verbal evidencia realmente lo que nosotros estamos pensando y sintiendo. Entonces, ese es ese segundo dominio. Y el tercero es la emoción, que ya es lo que ya hemos venido hablando. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuál es esa relación entre ambas, vos necesitas crear un espacio en las relaciones en el cual la comunicación sea coherente. Lenguaje, cuerpo y emoción. Eso es lo primero. Lo segundo, uno a través del control de la emoción, de entender la emocionalidad del otro, puede persuadir, ¿sí? Puede influir en la otra persona, puede ayudarlo a regular ciertos momentos, puede tranquilizar a la otra persona. Entonces, si una persona llega muy eufórica a donde vos y vos entendés que esa persona está en un exceso de emoción, de euforia, de una alegría desbordada, vos también con un tono calmado puedes tranquilizarlo. Entonces, la comunicación la emoción en la comunicación es trascendental o fundamental en el sentido de que todos los seres humanos somos emocionales, no hay ninguno. Sí, existirán algunos casos patológicos y demás, pero todos los seres humanos somos emocionales. Y como cualquier habilidad, la inteligencia emocional en la comunicación, hay que practicarla. O sea, esto es un tema de hacer, y yo les puedo asegurar pues que después de esta conversadita que vamos a tener aquí, uno se lleva una untadita, ¿sí? Pero esto hay que ponerlo en práctica. Entonces, probablemente usted va a llegar ahora, ay, yo vi que por allá en un en vivo que hicimos por allá con una persona, él dijo que uno tenía que entender la emoción del otro, vamos a mirar qué hace, ojo, ¿sí? Todo en su justa medida del aprendizaje. Primero me tengo que conocer yo, entenderme yo para poder entender la emoción de los demás. ¿Listo? Entonces en la comunicación es súper fundamental la emoción porque los seres humanos somos emoción, cuerpo y lenguaje. Perfecto, de hecho eso que acabas de decir, por eso le llamamos a estos entrenamientos de comunicación, porque tú cuando entrenas, tú no es que entrenes un día y ya quedaste perfecto, o sea, tú debes entrenar todos los días un poquitico para poder ir potenciando esas habilidades que están en ti, pero si no las entrenas, pues no te van a fortalecer. Así es. Bueno, por aquí Susana Román nos hizo una pregunta, pero yo creo que ya la respondimos ahorita antes, ya la respondiste antes, que si la emoción está influenciada por el entorno, que yo creo que se respondió un poco con el tema que también nos preguntó Samuel. Y sí, yo soy influye mucho. Como decías ahorita, pues como el tema de que es contagioso y todo esto. Por aquí, yo soy psicóloga, nos pregunta, ¿cómo lograr el reconocimiento autónomo de las emociones? A punta de entrenamiento. O sea, la única forma de uno poder lograr ese entendimiento autónomo y de una manera eficaz, porque eso también necesita una eficacia, pues yo no logro nada sabiendo que ayer me enojé, pues ya reaccioné mal. Entonces eso ayuda un poco, pero hoy necesito entenderlo rápido. Entonces eso lo logramos a punta de entrenar y a punta de conocernos. Miren, lo tenía guardado para el final como parte de una tareita para que nos quedara por allá, pero pongámoslo de una vez y adelantémonos. Hagan de cuenta que uno en el día tuviera un ojito, alguien me lo enseñó hace muchos años y fue súper bonito, como un ojito visor aquí al lado de uno, mirando lo que uno hace. Póngase siempre en ese ojito. Para uno poder empezar a entrenar, póngase en
algún tiempo anterior, o sea, haga recuerdo de cómo fue cuando usted se enojó, de cómo fue cuando usted estuvo triste, de cómo fue cuando usted tuvo miedo. Y cuando uno hace esa retrospectiva, uno empieza a entender cuáles son sus comportamientos. Entonces yo me acuerdo que esa vez que me asusté, a mí me temblaban mucho las piernas. Yo me acuerdo que esa vez que yo estaba muy contento, yo era con el corazón a mil. Yo me acuerdo de cuando estaba molesto, se me salieron las lágrimas. Cuando vos empezás a tener esa retrospectiva, vos empezás a identificar algunas cosas tuyas, ¿sí? Porque todos reaccionamos distinto. Frente a montañas en la montaña rusa, unos dicen, wow, voy con toda, y otros dicen no me monto ni loco, pero es frente al mismo miedo, ante la misma emoción. Entonces uno lo que hace es que empieza a mirar en retrospectiva, a analizarse para que cuando uno le esté pasando, uno diga, me están temblando las piernas, tengo miedo, me estoy sintiendo con ganas de llorar, estoy muy molesto con algo o con alguien, ¿sí? Cuando vos empezás a hacer eso, empezás a hacer ese primer paso del autoconocimiento y podés empezar a entrenarte más. La segunda vez vos ya no tenés que decir, me están temblando las piernas, tengo miedo, sino que vos inmediatamente decís que tenés miedo. Hay personas que, por ejemplo, les da rabia y se van poniendo rojas. Llega un momento de tanto entrenamiento que la persona sabe cuando está poniendo rojo y cuando el rojo le está llegando por aquí. Entonces, uno ya empieza a descubrir cuál es esa forma de hacerlo. Entonces, eso implica mucho entrenamiento y la respuesta para la persona que nos preguntó es entrene, entrene, entrene. Y eso es de todos los días, todo el tiempo y en todos los roles. Y aún con entrenamiento, a veces se te va. Entonces, si tenés hijos, a veces el hijo te saca la piedra, aun por mucho entrenamiento que vos tengas, eso te va a pasar. Entonces, la inteligencia emocional no es que no te emociones, es que pongas la emoción a tu servicio. Exacto. Entonces, conectemos esto último que tú acabas de decir, de poner la emoción a tu servicio, con cómo podemos potenciar esos comportamientos, esas reacciones que surgen a partir de una emoción para que de pronto, no sé, actúen a nuestro favor. Mira, lo primero es como te decía, el autoconocimiento y el autocontrol. Esa es, digamos, que la parte más importante de todo este asunto. ¿Listo? Lo segundo es, tienes que ser honesto contigo mismo y ser honesto con lo que estás sintiendo, ser honesto con lo que estás pensando. Si algo te da rabia, y puede ser una tontería, o sea, me dio rabia tener calor. Eso es normal. Pero es que ¿por qué? Pero es que yo vi, a la otra persona tiene igual de calor y no tiene rabia. Eso es importante, uno ser honesto con su emoción. Cuando uno es honesto con su emoción, permite conocerte mejor. Tener la conciencia plena siempre en lo que estás sintiendo, tener la conciencia plena en aquellas cosas que a vos te emocionan y saber que estás emocionado. Entonces, cuando yo tengo conciencia plena, eso es lo que eso se trabaja mucho con mindfulness, que es otro campo maravilloso. Entonces, cuando vos empezás a entender que estás aquí, presente, entendiendo con plena conciencia lo que te está pasando, asumiendo la responsabilidad de haciéndote cargo de tus hechos, vos estás potenciando lo que puedes hacer con tu emoción. Tengo mucha rabia, ¿qué hago? Me hago cargo de mi respuesta, porque puede que yo con mucha rabia le diga a otra persona algo muy hiriente, y yo se lo digo, y ya se lo dije, no hay devolución de lo que dije. Como no hay devolución de lo que dije, yo no puedo causar en esa persona más daño. Pero si yo voy a la semana y le digo, ay, qué pena, sí, mira, es que yo creo que sí se me fue la mano, ya probablemente hice más daño del que podía hacer. Entonces uno tiene que tener la capacidad de hacerse cargo oportunamente de sus emociones y de los actos de sus emociones. Lo otro, adaptarse y tener mucha flexibilidad. Uno tiene que adaptarse a ahorita me preguntaba lo del entorno, sí, el entorno es cambiante y te tienes que adaptar. Hay personas que hoy todavía tienen rabia porque el presidente de la República ayer tomó una decisión de prolongar la cuarentena. Ya la decisión está tomada. ¿Vos por qué tenés que adaptarte fácilmente frente a circunstancias que vos no puedes manejar? Entonces, como vos no puedes manejar esa circunstancia, adaptate fácilmente y entendelo. Y realmente innovar, encontrar distintas formas de atender tus emociones. Si vos ya sabes que, no sé, que los mosquitos en la noche te generan insomnio porque te zumban en el oído, pues viejo, buscate la manera de comprarte un fumigado, un repelente, una cosa de estas, para que el mosquito no te dé en la noche. Si vos sabés que tu pareja, no sé, le saca la rabia que vos le toques un tema en particular, pues no le toques ese tema, pero si lo tenés que abordar,
porque es un tema importante a conversar, prepara la conversación suficiente para que la persona pueda gestionar su emoción y vos lo ayudes. Entonces, creo que esas 5 cosas básicas que son autocontrolarte, ser confiable con vos mismo, tener conciencia propia, adaptarte y ser innovador, nos ayudan a potenciar esa inteligencia emocional. Wow, perfecto. Bueno, ahí con eso que dices del tema de la conciencia, que lo abordaste un poquito, Lina Carmona nos pregunta, además de percibir e identificar nuestras emociones, ¿qué otros factores influyen en ser conscientes emocionalmente? Yo creo que el principal factor es entender también que somos humanos y darnos permiso de emocionarnos. ¿Sí? Darnos permiso en el sentido de que estoy molesto, me puedo dar el permiso de decirte, Ingrid, estoy molesto, ahorita en un ratico conversamos, ¿sí? Porque ¿qué pasa? La gente intenta, y es distinto autoconocerse, la gente intenta apagar sus emociones, la gente intenta no sentir miedo, y sentir miedo es humano, además es necesario, porque si no, el miedo hace parte de nuestra supervivencia. Entonces, cuando yo siento miedo, puedo sobrevivir, porque si no tuviera miedo y estoy en un 20º piso y necesito llegar al primer piso, pues si no tuviera miedo, me lanzo por el balcón. ¿Sí? Entonces el miedo nos ayuda a nosotros a sobrevivir, por ejemplo, y cada emoción tiene una misión en nosotros. Entonces es entender que somos humanos, entender que el otro es humano, entender que como seres humanos somos emocionales y que al emocionarnos somos capaces de conectarnos y que al yo tener mi emoción conmigo mismo soy capaz de reconocerme y entenderme y aprobarme y no castigarme por emocionarme, porque a mucha gente le pasa, yo no puedo estar triste, no, es que ¿por qué? Ay, es que yo cómo voy al trabajo si estoy aburrido porque estoy peleando con mi pareja. Somos seres humanos integrales y emocionales. Si estás aburrido porque peleaste con tu pareja, tu trabajo ese día va a ser diferente. Y ese cuento que antes decían las organizaciones, que los trabajos se dejan en la puerta de la entrada, y lo mismo, los problemas de la oficina no se llevan a la casa, eso es falso. Los seres humanos somos integrales y cargamos siempre nuestra misma emoción. Entonces entendemos, querernos obviamente, aceptarnos y aceptar a los demás. Perfecto. José, aquí Nati Castrillón nos hace una pregunta que me encanta porque me siento súper identificada, y es cómo manejar cuando soy una persona que verbaliza todas las emociones y las personas de mi entorno no lo hacen. ¿Cómo logro adaptarme a esa forma de expresar que es ajena a mí? Buenísima, me encanta la pregunta porque no hay una o sea, es que no hay un... Mira que la pregunta viene intencionada con que ¿por qué los otros no hablan y yo sí? ¿Cómo hago yo para que el otro hable? No tendría que hacerlo. ¿Por qué? Porque cada uno es distinto. Entonces acuérdense que yo les decía, la inteligencia emocional es distinta en cada nivel. Entonces no todo el que verbaliza o el que verbaliza más o menos expone más su emoción. Hay personas que no tienen que decir nada y usted sabe que la persona está absolutamente molesta y no dijo nada. Entonces, como vos sabes que la persona no dijo nada, no quiere decir que porque verbalizó o yo ya lo verbalicé, uno expuso más su emoción que otros. Entonces, ¿qué es lo más importante? Entender que el otro tiene una emocionalidad, respetársela y cuidarlo. Cuidarlo en el sentido de que si yo ya sé gestionar mi emoción y yo sé que a mí me ayuda a verbalizarlo, la voy a verbalizar en el momento oportuno, ¿sí? Para no herir al otro. No le voy a estar pidiendo permanentemente que sea como yo. Eso no lo deberíamos hacer en ningún escenario. Digamos que muchas relaciones se afectan por la fricción que se genera, y hablo de relaciones laborales, personales, lo que sea, se afectan por la fricción que se genera porque yo quiero que el otro sea como yo. Sí. Y mi emoción es distinta a la del otro. Acuérdense el ejemplo de la montaña rusa. Entonces, la montaña rusa, a mí me da miedo montarme, pero del mismo miedo digo, me voy a montar y ojalá sea bien dura y bacano y me monto. Y a otra persona que puede estar conmigo a mi lado, puede que ese mismo miedo diga, yo ahí no me monto ni loco. Ambas son emociones, ambas son válidas, ambos lo expresan, pero no necesariamente hay que verbalizarlo. Entonces hay que poder entender e identificarlo. Ok, aquí Mahusama también como que complementa la pregunta que hizo Nati, y es que le parece que la pregunta es muy buena, que ella también quiere saber cómo manejar esas emociones desde la comunicación no verbal. Y yo también te lo complemento porque, por ejemplo, por mi parte, yo soy una persona que normalmente soy muy alegre, entonces yo soy muy, así como tú decías, eufórica. Y yo llego a un lugar y eso puede incomodar a los demás. ¿Cómo yo hago para que mi comunicación no verbal
no haga sentir al otro como atacado, como, bueno, no sé, como que no lo hace sentir como, o sea, estar encima de mí, mi espacio personal, algo así. Ese es un truco que para cada persona es distinto. ¿Cómo así? Ahorita yo les decía, el autoconocimiento es la base. Pues como yo me conozco y sé que soy eufórico, sé que soy así súper corporal y súper abierto, pero yo sé que mi compañero de trabajo no es igual que yo y puede que hasta le moleste. Como yo me conozco, sé que en el momento que me llega la emoción, yo debo gestionarla y ponerla a mi servicio al de los demás. Entonces, a lo mejor yo le cuento la razón por la que estoy feliz. Imagínate que estoy súper feliz, me felicitó mi jefe, tal, tal, pero no entro a que él me responda como yo quiero, ¿sí? Ni tampoco a yo violarle el espacio que él necesita o la emoción que él necesita tener. Es probable que yo le cuente eso a la otra persona con toda la euforia y la otra persona me diga, ah, bien, y está bien, ¿sí? Lo que pasa es que en dónde se afecta la cosa, cuando yo tengo expectativas sobre el otro. Okay. Que hay una cosa muy importante en la inteligencia emocional y es la inteligencia emocional. Uno no pone las expectativas de uno en los demás. Yo estoy muy feliz. Yo no espero que el mundo me felicite. Estoy muy feliz porque yo me siento feliz y bacano y se lo comparto a la gente. Pero no necesariamente tengo que esperar o tener esa expectativa de la reacción del otro. El otro reaccionará como él considere y estará perfecto. ¿Listo? Yo tengo que entender su emocionalidad. Identifico la mía e identifico la del otro. Okay. Si no, ¿qué pasa? Termino juzgando a esa persona. Entonces termino diciendo, es que el otro no me escucha, es que mi compañero no es especial, es que no le importan mis logros, cuando puede que la persona se haya sentido feliz, pero lo expresa diferente. Clave lo que nos compartes. Aquí Jairo Cárdenas nos pregunta, creo que las emociones son fundamentales en las relaciones interpersonales, la tolerancia y la rabia nos ayudan a enseñar y entender la mejor forma de tratarnos. Bueno, no era la pregunta, de tratarnos los unos a los otros. Un aporte de Jairo. Gracias, Jairo. Super Jairo. Bueno, ya Jairo sí nos hizo una preguntita, nos preguntó cómo podemos vehicular la rabia para que no afecte las dinámicas relacionales. Ok, entonces cuando hablamos del segundo paso de la inteligencia emocional está ponerla a nuestro servicio. Entonces ponerla a nuestro servicio es, yo sé que yo reacciono mal ante la rabia y existen muchos trucos, ¿listo? Yo se los voy a contar, si quieren, les voy a contar, existen más, pero yo les voy a contar 5 o 6 formas de uno poner al servicio de la gestión de la emoción. Entonces, en el caso de lo que Jairo pregunta, lo primero, tengo rabia. ¿Por qué? No sé, o pongamos más bien, tengo susto. ¿Sí? Me asusta algo que vaya a llegar. Yo puedo disimular un poco o gestionar, más que disimular, gestionar mi emoción pensando en una virtud que yo tenga o en algo que haya sido bueno para mí. Entonces yo digo, tengo miedo porque mi jefe me va a regañar porque cualquier situación o porque llegué tarde. Pero también en ese momento puedo estar pensando es que yo he llegado temprano casi todas las veces. Entonces eso hace que mi emoción se matice un poco. Entonces yo no voy a llegar a donde mi jefe temblando, muerto de susto, porque mi jefe me va a regañar, sino que me adelanto inclusive a que mi jefe me regañe. Le dije, jefe, ¿sabe qué? Que embarrada, llegué tarde, pero pues, vos sabes que normalmente no es lo que a mí me pasa. Entonces, ¿qué pasa? Ayudo en la emoción del jefe, que probablemente tenía rabia porque yo no había llegado, y ayudo en la mía, que estoy un poco asustado por el tema. Entonces, esa es la primera, y es, pensemos en una de las virtudes que nosotros tenemos o en momentos exitosos nuestros. Lo segundo, uno puede distraer la atención en un foco específico. Entonces, en vez de pensar en esas cosas que detonan mi emoción, la emoción se alimenta, acuérdese, de cosas, de estímulos reales y de estímulos que yo tengo en mi cerebro. Por eso a uno le puede dar rabia algo que pasó hace una semana. Entonces, no sé, con mi pareja tuve una discusión hace 2 meses y hoy me acordé de esa discusión y me empieza a dar como rabiecita. Eso es normal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En vez de estar pensando en eso que me detone, que me alimenta la emoción, yo lo que hago es que pienso en algo diferente, algo que me genere algo positivo. Por ejemplo, no sé, me dio rabiecita porque es que es la 3ª vez que le digo a mi pareja que por favor, no sé, le eche menos sal a la comida, por decir cualquier cosa.
¿Qué pasa ante una situación de esas? Yo puedo estar molesto, es que ya le he dicho 3 veces, es que no pone atención, es que no me cuida, es que uno empieza a alimentar su propia emoción de una manera consciente. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer yo? Pienso más fácil en una comida bien rica y se me olvidó el tema que estaba pasando. Eso ayuda a distraer. ¿Qué pasa cuando yo distraigo la emoción? Puede que yo después me acuerde, pero eso me llegue en un matiz distinto. Sí, ya después puedo ir a tener la conversación con mi pareja y decirle, ¿te acordás que no le eches mucha sal a la comida? Fue distinto como la abordé. Perdón, así en una primera instancia yo le hubiera dicho, mira que es que ya te he dicho 3 veces que no le eches sal a la comida. Sí, esa es una segunda. La tercera, una muy importante, piense en el futuro. Todo lo que nosotros hacemos tiene una reacción. Si pensamos en el futuro, yo puedo matizar lo que estoy, mi emoción actual. Entonces, no sé, voy a tener o estoy teniendo una discusión con mis papás. Pienso, ojo, ¿qué pasa si yo hiero a mis papás? ¿Sí? Entonces, viene un futuro. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso que yo voy a hacer? No, entonces voy a tener un problema con mi papá, voy a hacerle mucho daño, en fin. Entonces, lo que hago es que controlo un poco mi emoción. La cuarta, meditar frecuentemente. La gente que medita frecuentemente, es capaz de gestionar muy bien su emoción, es capaz de conocerse, de entenderse. Si la respiración ayuda permanentemente, entonces disminuye la intensidad de la emoción. Una persona que medita frecuentemente es capaz de saber hasta dónde llega la intensidad de su emoción. Y hay 2 que son básicas, normalitas, que a todos nos pasan, todos las hacemos, se hacen parte del común y a veces no le paramos bolas. Vaya y tómese un descanso y tómese un vasito con agua, y a ese agua ojalá échele un poquito de azúcar o tómese una bebida azucarada. ¿Por qué? Por 2 cosas. Cuando yo me voy, respiro, estoy molesto, espérate, ya vengo, me tomo un respiro, ¿sí? Luego me tomo una bebida azucarada. La bebida azucarada hace que mis calorías, mi efecto calórico suba un poco y es como si hiciera ejercicio. Entonces me siento un poco más cansado y el organismo inconscientemente no se prepara para volver a arrancar otra vez otra discusión. Y el respiro también te ayuda a hacer conciencia. Espérate, ¿qué voy a decir? Me voy a cuidar. Entonces ese respiro muchas veces es súper importante. Y el último, y para mí el mejor y mi favorito de todos, y creo que le funciona a todos los seres humanos, mires en el espejo. ¿Cómo así, José? Sí, sencillo. Usted está molesto, triste, aburrido, como usted quiera que esté, vaya y mires en el espejo. No sé si te ha pasado, Ingrid, si a alguno de los que nos están viendo le ha pasado. Uno está llorando y se mira en el espejo y se le acaban las lágrimas porque uno se ve desde una perspectiva mucho más objetiva. O estás muerto de la risa y te miras en el espejo, se te acaba la risa. Entonces, en cualquiera de estas cosas, cualquiera de las emociones, mírate en el espejo y te funciona perfecto. Eso es un ejercicio maravilloso que a mí me encanta. Súper buena todas las claves que nos compartes. Bueno, José, acá Juan Caguirre nos pregunta, José, ¿cómo poder manejar adecuadamente la desilusión al momento de fallar en el trabajo? Qué buena pregunta. Ok, entonces, pilas pues ahí a Juanca. Hay una cosa y es, la emoción es inconsciente. Me equivoqué, ¿sí? Esa emoción yo no la puedo controlar, pero el sentimiento que me genera sí lo puedo controlar. Yo sí puedo estar seguro de decir, la embarré, voy a ir a asumir, o voy a conversar con quien corresponda, o voy a mirar cómo la desembarro, o voy a innovar, o ya en no tengo una manera de resolverlo, pero no me vuelve a pasar. O sea, capitalizo mi aprendizaje. Eso es súper importante, porque ese es un estado consciente. ¿Qué pasa cuando cuando ese sentimiento se hace permanente, se vuelve un estado de ánimo? Y ese es grave, porque mi estado de ánimo, ¿se acuerdan cuando yo te decía, yo estoy en la mitad, voy a la rabia, pero yo vuelvo al centro? Estoy en la mitad, voy a la tristeza, pero vuelvo al centro. Nuestra naturaleza es estar en el centro. Cuando yo vuelvo a un estado de ánimo permanente, por ejemplo, el miedo, ¿sí? Puede que mi estado de ánimo se vuelva una paranoia y eso haya que trabajarlo con ayuda profesional, con psicólogos, psiquiatras y demás. Lo mismo, si estoy y me quedo en la tristeza porque me está yendo mal en mi trabajo, pues se me puede volver una depresión. Entonces, los estados de ánimo son estados que uno tiene que cuidar mucho. Uno siempre tiene que buscar la herramienta para volver al centro. ¿Y cuáles son las herramientas? Las que ya hablamos: conocerse, gestionar su emoción, entender a los demás, ¿sí? Ok, José, te cuento que tus invitados están súper juiciosos porque acá tenemos un montón de preguntas. Respondamos preguntas.
Bueno, entonces Gina nos cuenta que en la casa de ella tienen una pregunta, lo están viendo en la casa, qué rico, y es si hay alguna relación entre la madurez psicológica y la inteligencia emocional. Ok, mira, no existe una madurez psicológica asociada a la inteligencia emocional y eso está comprobado científicamente porque los niños también son inteligentes emocionalmente. Un niño es capaz de saber cuando está molesto y de hecho manipula con su rabia. Sí, un niño es capaz de manipularte con su llanto. Un niño es capaz de saber que cuando él está feliz, cuando está alegre, sus papás están alegres. Y él eso también lo utiliza. Entonces no existe una madurez, ¿sí?, en el tiempo que te permita decir uno es inteligente emocionalmente después de cierto tiempo. Claramente, con la experiencia de la vida, con los rayones, los traumas, los aprendizajes, con todo este cuento, uno va aprendiendo más cosas y se va conociendo más y va encontrando otros caminos distintos, ¿sí? Pero digamos que el estado natural del ser humano es la emocionalidad. Uno lo puede gestionar en la medida en que uno aprenda, claramente con más información, sí, con más estudio, con más análisis, con más autoconocimiento, uno se va volviendo más inteligente emocionalmente. Que inclusive también hay unas teorías de muchas de las inteligencias humanas, existen muchas inteligencias humanas, cada una se va desarrollando de distinta manera. La inteligencia emocional se desarrolla a punta de aprender, de estudiarse uno mismo, de autoconocerse y de entender la naturaleza y de entender que no somos emocionales y que así se vive bien. Bueno, perfecto. Acá Ana María Londoño nos pregunta, ¿cómo desde las organizaciones manejamos esa cantidad de mundos diferentes de los colaboradores? Ok, entonces eso es el estado normal. O sea, nosotros nunca vamos a poder llegar a controlar la emoción de nadie y tampoco se trata de controlar la emoción de nadie. Se trata de entenderla, de tener esa empatía con la emoción que el otro está sintiendo. Hay personas que, no sé, frente a la pérdida de un ser querido buscan un amigo y el amigo no sabe qué decir. A veces no hay que decir nada, pero uno sabe que la persona estuvo ahí y lo acompañó. Entonces, si eso ponerlo, multiplicarlo a la N de personas que hay en una organización. Vos tenés muchas historias y hay personas que te las ponen y te las verbalizan, hay personas que se las guardan, hay personas que vos siempre son poker face y vos nunca te das cuenta si tienen una emoción o no la tienen. Hay personas que son así y está perfecto. ¿Sí? Lo importante es uno poder, si es capaz de identificar, acompañar si es necesario el acompañamiento. Y cómo sabe uno si la persona necesita acompañamiento, te busca. Los seres humanos somos absolutamente simples. Lo que pasa es que nos complejizamos cuando buscamos un montón de respuestas a preguntas que no existen. Si una persona te necesita, te busca, pero si vos no sabes que la persona no te va a buscar, vos sos capaz de, cuando ya conoces a la persona, identificar cuándo te necesita y estar ahí. Entonces uno nunca tiene que conocer los 5.000 mundos, 2.400, qué sé yo, de personas que hay en una organización. Cada jefe deberá conocer en la mayor medida la emocionalidad por la que pasan sus colaboradores y poder trabajar con ellos con base en conocerlos. Miren, el truco también desde el liderazgo está asociado a la inteligencia emocional y a conocer a su equipo. Total. Y eso hará parte de otro capítulo o hace parte de otro capítulo muy profundo, pero para responder puntualmente la respuesta de Ana, no hay una opción de poder gestionar la emoción de 2.000 personas y tampoco es la misión que debería tener nadie. Uh-huh. Y ahí queda la próxima invitación para que nos hables de equipos de alto rendimiento. Está bien, después volvemos y conversamos de equipos de alto rendimiento, que también es un tema súper chévere. Bueno, yo feliz de poder acompañar. Qué rico, ¿no? Y aquí la gente está feliz con esta charla tan bacana. Caro Jara nos pregunta, hablando de la adaptación, ¿cómo se hace en una organización para adaptarse a cada entorno personal que maneja cada individuo? Yo creo que es muy parecido a lo que acabamos de conversar. Sí, y uno sí puede conocer, en la medida en que un jefe conoce el entorno de la persona, conoce su emocionalidad y es capaz de trabajar con esa emocionalidad y es capaz de entenderlo y tener esa empatía necesaria con esas personas con las que trabaja, ayuda al desarrollo del líder y ayuda al desarrollo del equipo. Sí, los líderes se desarrollan en la medida en que uno es capaz de entender a su equipo y de poder trabajar con ellos. Bueno, ya acabamos por una hora. Yo tengo entendido que ya nos están cortando los Instagram Live. No sé si alguien por ahí me pueda confirmar, porque antes se cortaban en una hora, para que podamos resolver todas las preguntitas que tienen por acá. Qué chévere que estén participando tanto, pongan corazoncitos para saber que están acá.
Bueno, nos pregunta, a ver, veamos, que tenemos un montón de preguntas, entonces, ¿hasta qué punto podemos concebir la expectativa que tenemos en el interrelacionamiento como positivas o negativas? Nos pregunta Las Jairo. emociones no son ni... Listo, Jairo. Las emociones no son ni positivas ni negativas. Las emociones son una condición humana. Lo que puede ser positivo o negativo es la reacción que las personas tenemos. Eso sí puede ser positivo o negativo. Entonces, que nos molestemos, a todos nos da rabia y eso es súper entendible. ¿Qué es lo negativo? Que si yo, ante esa rabia, soy capaz de cometer un insulto o de transgredir a la otra persona, esa sí es negativa. Por ejemplo, la felicidad, por ejemplo, extrema, cuando se vuelve euforia, puede ser una mala reacción frente a una emoción que a veces consideramos como positiva. Como les decía, el miedo, por ejemplo, que a veces la gente cree que el miedo es una emoción negativa. El miedo como emoción no es nada, o sea, ni positivo ni negativo. El miedo antes nos ayuda a que nosotros podamos recomponer nuestra emocionalidad, ¿sí? Entonces, las emociones no se califican. Lo que uno generalmente califica es la reacción. Pero Jairo nos preguntaba más como enfocado en las expectativas, o sea, como que hasta qué punto una expectativa puede calificarse como positiva o como negativa, una expectativa hacia otra persona. Ok, entonces me disculpa, no he entendido la pregunta. Ahí me voy a volver un poquito a lo que conversamos ahora. Uno de los grandes errores que cometemos las personas en nuestro relacionamiento tiene que ver con las expectativas. El truco, y yo lo hago en otros escenarios, lo he hablado, y para mí uno de los trucos más importantes de las relaciones es no esperar. Vos no tenés que esperar nada porque nunca una expectativa se corresponde. Nunca vas a tener una expectativa que sea correspondida como vos la tenés, porque las expectativas son suposiciones que nosotros hacemos. Entonces yo me imagino un mundo que no existe. Entonces mi expectativa está en, no sé, en poder conocer a Ingrid. Pero resulta que en mi cabeza yo me meto en la película y mi expectativa además es que Ingrid sea querida, dulce, especial. Y puede que yo llegue donde Ingrid y no sea eso, porque eso fue un supuesto mío. ¿Sí? Entonces las expectativas están asociadas a supuestos y como los supuestos no los conocemos porque son supuestos, entonces las expectativas nunca se resuelven. De hecho, las expectativas nos generan unos prejuicios. Cuando yo espero algo de alguien, eso me puede generar un prejuicio sobre ese alguien. Entonces, uno sobre las expectativas tiene que tener una claridad y es que nunca se van a resolver. A veces uno está por ahí cerquita, pero hay personas que ponen unas expectativas en algo y como no se cumple, entran a una emoción de la tristeza. Entonces, hay personas que esperan que, no sé, la expectativa es, no sé, casarme y tener 10 hijos. Y esa es mi o tener 3 hijos, pues. Esa es mi expectativa. Pues resulta que me caso y me doy cuenta que el matrimonio es muy divertido sin hijos. Eso puede pasar. Y entonces, sí, ante esa expectativa que yo tenía en el matrimonio, llego y me encuentro en una expectativa distinta. Entonces eso puede que me dé una tristeza, una frustración. Alejandra Ramírez nos pregunta, ¿un profesional en una organización cómo hace para manejar las emociones y no estresarse laboralmente? Ok, bueno, el estrés laboral igual nos va a llegar, eso nos llega, sí, creo que a todos, pues el estrés laboral es una capacidad que nos da y que ya aprendemos a vivir con ello. Lo importante es es canalizar ese estrés, ¿sí? Al estrés mal llevado, ¿sí? Te puede generar una emoción de ira frecuente y te puede generar una emoción también de tristeza contigo mismo. Entonces el truco es entender cuáles son sus capacidades y todos los seres humanos, y esto para mí también es esencial en mi vida y por eso lo comparto, por si a alguien le sirve, yo soy responsable de mis cosas, sí, y estoy voluntariamente en todos mis entornos. Eso para mí es el truco de todo. Entonces vos estás voluntariamente en ese trabajo. Si consideras que el trabajo no es el apropiado para vos, voluntariamente te puedes ir. Ay, ¿qué voy a hacer? Seguramente algo harás porque antes no tenías ese trabajo y algo hacías. ¿Sí? Si la relación con tus padres no está funcionando porque tienes una discusión o con tus hijos y demás, ¿sí? Uno voluntariamente sabe cómo aborda esa conversación. Entonces uno está voluntariamente, uno no está. Y
ahí sí, y uno tiene que saber afrontar las pérdidas, y ahí, pues así como por ejemplo en las parejas, vos estás voluntariamente con tu pareja, pero si tu pareja no quiere estar contigo, pues tienes que irte y tienes que dejar ir, y eso estará perfecto. Entonces, no existe una condición para acabar con el estrés laboral, no existe. Entender, la primera es hacerte cargo de lo que estás haciendo, la segunda es ser absolutamente responsable, que estás voluntariamente ahí y que las decisiones dependen de vos. Entonces, tomar las mejores decisiones, tener las conversaciones que tenés que tener y afrontar cada día desde tu propio conocimiento, así sea para aprender. Porque en la medida en que estás aprendiendo, en esa etapa en la que estás actualmente en la organización, que puede ser difícil, tú estás aprendiendo para vos y muy seguramente te estás preparando para otras cosas que vendrán en tu vida y que necesitarás tener ese tema resuelto. Entonces alguien por allá dice que aquellas cosas que no somos capaces de explicar y se nos repiten, lo llamaremos destino, y nosotros creemos que el destino es el que se va haciendo. No, la vida nos va preparando y nos va organizando para estar en donde tenemos que estar. Me encanta, voy completamente con esa mentalidad. Continuemos porque aquí volvieron recargados con preguntas, chicos. Muchas gracias por volver, qué rico. Se nota que la estamos pasando muy rico acá en este conversatorio, en este entrenamiento de comunicación. Y te cuento que tenemos muchos colegas, estudiantes de la Universidad de Medellín que están aquí, de la Facultad de Comunicación unidos. Qué rico, chicos, que se unan. Nos pregunta Melissa, ¿cómo canalizar o manejar las emociones o energías negativas que me transmiten las demás personas y que de cierto modo afectan mi trabajo? Ok, entonces, importante, a uno no lo afecta lo que hace el otro. Nosotros nos afectamos nosotros mismos, de manera consciente y voluntaria, ¿sí? No es que queramos. No es que yo diga, ay, qué bueno, aquel como me molesta la vida y qué bueno yo enredarme pues con estas circunstancias, ojalá me estrese mucho. No, obviamente no. Pero sí nosotros somos capaces de entender que las actitudes molestas o comentarios, la mala energía de la otra persona me afecta. En la medida de lo posible tengo que tener las conversaciones más importantes con esa persona. Lo que normalmente hacemos es que esa persona que me afecta yo la evito. Yo la evado y yo le hago el esguince, ¿sí? Eso es pésimo, porque esa persona va a seguir existiendo, y cuando son temas, si son temas personales, una persona pues con la que no vuelves a hablar o te bloqueó, pues finalmente no pasa nada. Pero cuando vos estás en un tema laboral con el que tenés que convivir ahí, es la persona con la que pasas mucho tiempo, evadirlo te va a generar una fricción, un desgaste muy grande. Entonces vos, ¿qué tenés que hacer? Tener todas las conversaciones, poner tu emocionalidad al servicio del otro, con toda la humildad del mundo, a escuchar y aceptar, porque a lo mejor la culpa no es del otro. Créalo, que nunca la culpa es del otro. La culpa generalmente es de uno. Hay algo que yo estoy haciendo para que las cosas no funcionen bien, o qué puedo hacer yo para que no funcione mejor. Y muy probablemente yo conozco muchísimos casos cercanos y de gente querida y conocida que han sido capaces de migrar y de cambiar las relaciones que tienen de una relación de mala vibra a una relación muy positiva. Pero eso solamente pasa una vez seamos capaces de tener esas conversaciones, que a veces llaman conversaciones difíciles, pero son unas conversaciones antes bacanísimas, son unas conversaciones buenas que agregan mucho en la vida, porque esas personas tienen mucho para decirnos, que nosotros no vemos o no queremos ver. Ojo, si somos capaces de tener esa conversadita, es con la apertura y la flexibilidad que hablamos ahorita y la capacidad de adaptarme. Porque si yo voy a ir y el otro me dice, es que vos sos grosero, y yo de entrada le voy a decir, es que yo no soy grosero, porque ya no estoy haciendo nada. Sí, yo tengo que escuchar mi responsabilidad en esa relación. Entonces, la relación no es de una persona, no es de dos personas solamente en la dirección del otro hacia mí. Es mi responsabilidad en esa relación. Perfecto. Otra pregunta, ¿qué es mejor? ¿Una mentira reconfortante o una verdad incómoda? Atentamente, Aguirre. Por ahí hay un chiste interno que no... No es un chiste interno. Juanca pues sí lo conozco, y también un afecto y un cariño grande, pues Juanca cercano, cercanos, muy bacano. La verdad creo que para responder la pregunta de Juanca, ninguna de las anteriores. Creo que es que hay que asumir las cosas como son, y cuando vos las asumís desde tu naturaleza, está bien, y estará bien equivocarse, y pues y si la embarré, la embarré. O
sea, es que somos humanos, entonces la embarré. Y ojo, que las embarradas traen una emoción súper buena, porque traen una emoción de tristeza, porque normalmente uno es autoexigente, entonces trae una emoción de tristeza, pero cuando lo resolves desde el aprendizaje trae una emoción de felicidad. Entonces uno puede, aunque la embarró, pues decir la verdad y igual. O sea, y si la embarrada fue grave, pues es que hay que asumir. Hay un cantante que dice, no cometas el crimen si no vas a cumplir la condena. Si lo cometiste, tienes que cumplir la condena. Perfecto. Vane Ortiz nos pregunta, ¿cuál es la emoción que más le costó manejar a José? Ay, esas preguntas divertidas. A ver, a mí el miedo. Es más, no solo que más me costó, que más me cuesta. Sí, eso es una tarea de todos los días. Me cuesta y me sigue costando. Soy miedoso, entonces al tener mis miedos a veces no sé cómo controlarlos, ¿sí? Me da miedo un montón de cosas en la vida, pues yo soy absolutamente miedoso, pero he entendido y soy capaz de vivir con el miedo y soy capaz de aceptarlo cuando soy capaz. A veces no soy capaz, pero tengo muchas ventajas y es que las personas que me rodean lo saben. Soy absolutamente abierto, entonces las personas que me rodean lo saben y a los que tengo conocidos de pronto por ahí conectados saben que yo me evado fácil, entonces me ayudan a no evadirme y normalmente me cogen y me dicen, venga, que es que usted se está evadiendo porque usted está asustado, venga para acá y conversemos. Entonces esa me ayuda mucho. A veces soy capaz de tener la valentía de yo mismo ir y buscar esa situación que me da miedo, pero ahí voy, no es una tarea fácil y creo que nos pasa a todos. Probablemente pues haya gente en un nivel de desarrollo así súper absoluto, pues que sea capaz de gestionar todas sus emociones o que no le cuesten. No conozco ninguno, pero esa es como la emoción a la que a mí más me ha costado, la que más me cuesta. Yo normalmente voy allá. O sea, todavía lo sigues gestionando y está bien. Sí, estará bien. Es mi naturaleza, es mi esencia, con eso me acepto, además me quiero y soy responsable porque soy capaz de manifestarla y entenderla y la siento, soy capaz de sentirla. No siempre, como te decía, porque es la parte más difícil, pero soy capaz de sentirla y de conocerla. Y a veces alguien me dice, ¿tenés miedo? Sí. Súper. Esa honestidad emocional. Sí. Bueno, José, Cristina Calle nos hace una pregunta que me fascina y la relacionó con lo que dijiste del vasito con agua y azuquitas, y es si la alimentación y los hábitos son importantes para gestionar las emociones. Y la alimentación y los hábitos. Muchísimo. Mira, los hábitos sirven para todo. Pues tener buenos hábitos sirven para todo en la vida. Pero una de las condiciones es para nosotros poder controlar y gestionar nuestras emociones. Un ejemplo muy simple. No dormiste en toda la noche y alguien se levanta y te hace una broma sencilla que en otro momento tú hubieras reaccionado de una manera. Cuando tú no dormiste, esa reacción toma un matiz mayor por el mal hábito que tienes. Entonces, por eso las personas, cuando ya es patológico y no pueden, sufren de insomnio, ya de enfermedad, les mandan pastillas porque tienen que tener un descanso suficiente y les mandan dietas. Las dietas, dependiendo de los hábitos que cada uno tenga, pero creo que pues, es muy normal que busquemos tener hábitos saludables, ayudan también a tener energía vital. Y cuando vos recargas, cuando vos tenés tu organismo con energía vital, que sea por el descanso, alimento, en fin, cuando vos tenés esa energía vital recargada, vos sos capaz de poder mejorar, entender y no solamente gestionar la emoción desde el sentido de que me dio rabia y reaccioné bien. No, es desde poner ese ojito externo que les hablaba ahorita y tener ese ojito ahí mirándote. Ese ojito está más despierto, ese ojito está más consciente, entonces te permite conocerte más y tener mayor conciencia. Perfecto. Nati Castrillón nos pregunta de nuevo, José, ¿cómo manejar la situación tensa en una empresa familiar, sabiendo que humanamente no podemos separar lo personal de lo laboral, y más si es una empresa donde trabajo con mi familia? Bien dura. Esa es una de esas condiciones. Sí, es una de esas condiciones que es muy difícil de uno poder resolver con una respuesta que yo te vaya a dar aquí. Pues de hecho no hay una respuesta para al menos no que yo conozca, para eso. Yo creo que tienen más de entender la emocionalidad particular que te generan ciertas personas de tu familia. Hay personas de la familia, como pues bien lo decía Natalia,
conocemos más y nos da menos pena y somos más capaces de infringir su naturaleza y entrar a campos que no entraríamos con una persona que no es familiar nuestra. Entonces mi recomendación siempre es, en esos temas laborales, si los demás ya no lo lograron, porque las familias, las empresas familiares, muchas pues ya vienen de hace tiempo y demás, si los demás no lo lograron, al menos que de parte de uno, en lo que uno tiene que hacerse cargo y de su responsabilidad, es entender su emocionalidad. Y si saber que un personaje me genera, un tío, un hermano, un papá, qué sé yo, en el trabajo me genera ciertas situaciones, tengo que tener, bien sea las conversaciones, pero además yo mismo prender mi ojito visor y con ese ojito visor yo estarme monitoreando permanentemente, porque mi reto emocional es mayor. Estoy todo el día en una emoción. Y si de pronto, o sea, eso se puede gestionar y se puede hacer. De hecho, pues existe tanto que la empresa es familiar. ¿Sí? Y ya existen ahí y han sido capaces de convivir. Lo que pasa es que hay que poner unos retos distintos, hay que ser capaz de unir a esa familia bajo un propósito muy bacano que uno también tiene. Eso es una ventaja también, es que están ahí unidos por un propósito, ser capaz de conectarlos. Pero eso no se logra a punta solamente de emociones, para eso hay muchos trabajos y hay que trabajar mucho con la familia, temas de equipos, temas de propósito, temas de gestión, otros tipos de situaciones, pero lo que uno sí puede hacer es tener siempre estar lo más centrado posible, su ojito visor encendido todo el tiempo y que te esté monitoreando para no dejarte sacar una emoción, una reacción que tú no quieras tener. Y ahí sí, poner a prueba toda la mayor capacidad de inteligencia emocional que uno tenga, porque es difícil. Perfecto. Catalina Restrepo se tuvo que ir, pues ya se tuvo que desconectar, pero te dejó un mensajito y es que máxima admiración total por tu ejemplo, por tu legado como profesional, muestra de que somos todos tus estudiantes y fans aquí presentes, literal, tienes un montón de estudiantes fans acá. Tan lindo, gracias, de verdad, gracias por estar, gracias por permitirme compartir un poquito. Los que estudiaron conmigo y algo saben que siempre estaré dispuesto a poder servir y si en algo esto les sirve, pues aquí estoy. Así que gracias. Bueno, Jairo nos pregunta, ¿cómo podemos abordar una relación cuando mi correlacionado no reconoce sus culpas consciente o inconscientemente o cuando hay una tendencia a asumir culpas ajenas? Ok. Voy a volver a una cosa que conversamos ahorita y es que a la otra persona no le corresponde asumir sus culpas. Eso es una expectativa que yo pongo en el otro. Si el otro tuvo la culpa de algo y no la reconoció, a lo mejor es que no es consciente de que tuvo la culpa. Pero como nosotros de aquí creemos, ojo, acuérdense que cada persona ve la realidad como si fuera como su propia verdad, pero todos tenemos realidades distintas. Entonces, si la persona es capaz de ver que tuvo una falta, seguramente podría reconocerla, pero si no la reconoce, no importa, no tiene que hacerla. Lo que uno sí tiene que hacer es, si uno siente que esa persona infringió algo de uno, hay que hacérselo saber en los mejores términos y entendiendo mucho que cuidar a esa persona, aunque en teoría haya tenido una responsabilidad, pero también es saber cuál es mi responsabilidad y por qué esa persona hizo lo que hizo. Y si es necesario recomponer algo. Y como te decía, también tenemos que tener la claridad, la belleza humana nos da el permiso de también dejar ir. Y entonces, si la persona no fuimos capaces de resolver la culpabilidad que si tenía X o si no la tenía, ¿sí? Si no llegamos a ningún acuerdo y no tenemos que convivir, pues estará bien que cada uno coja un camino distinto. Pero si tenemos que convivir porque somos compañeros de oficina, pues venga, hermanito, trabajemos juntos para que vivamos bueno. Acuérdese que cuando empezamos hablando de vivir bueno es una condición que es propia. Y yo tomo las decisiones y organizo todo mi entorno para que ese entorno sea lo mejor posible para mí. Eso no quiere decir que todo el mundo sea como yo, ni que todo el mundo se vaya a ser un querido conmigo, ni que todo el mundo me escuche, ni resuelva mis expectativas. Todo lo contrario. Yo resuelvo mis propias expectativas o no generándomelas o entendiendo que eso nunca se va a dar porque es un supuesto y se vale fantasear. Yo puedo fantasear y puedo tener todas mis expectativas en una fantasía, maravilloso, pero con la conciencia que eso es una fantasía y que eso nunca se va a dar. Perfecto. Ana Jiménez nos pregunta, Ana Jiménez da una observación y es que también en ese caso, me imagino que en el de Nati, tener muy claro cuál es el rol que tiene cada integrante de la familia en la empresa. Bueno, que digo que todos estén tan participativos. Sí. Acá Mariana Gutiérrez nos dice que no fue estudiante tuya, pero que el voz a voz de pasillo lo vuelve a uno fan, que la volvió allá fan. Tan linda, gracias. Gracias, Natalia, gracias. Mari Gutiérrez. Y
Gracias, Mari. José, qué gran persona, nos dice Ana García, José, qué gran persona eres, gracias por continuar compartiendo tu conocimiento con nosotros, Juan al 100%, uno de los mejores profesores que más exigió, pero que más amor me hizo cogerle a la carrera. Es que no crean que uno es el mejor estudiante, no crean que uno tuvo las mejores calificaciones con José, para nada. Yo sí he tenido muy buenos, yo siempre he dicho que yo, más allá de las notas y eso, es tener personas muy buenas, y ahí sí, yo no puedo decir que en toda mi carrera de docente he tenido una mala persona, antes al contrario, yo vivo maravillado y vivo orgulloso de los alumnos que tengo, así que gracias. Tienes muchos fans, mira por acá nos dice Forever Buonejo, que sería rico que nos diera el nombre. Valeria, soy una fan total, Valeria. Sí. Soy una fan total, una gran persona, un gran profesor y siempre te brinda una motivación para seguir y ver las cosas de manera diferente. Linda Valeria, un abrazo para ti. Toda mi admiración también. A ver, vamos aquí cerrando, chicos. Vayan bueno, aquí tengo un montón de preguntas. Ay, es que no había visto esto, que hay un cartoncito de preguntas. Nos pregunta Manuel Londoño, ¿cómo identificar el límite entre perseverar y rogar? Yo tengo una teoría, es mía, ¿sí? No tengo cómo comprobarla científicamente, pero yo siempre he dicho que existe la teoría del 3 al 5. ¿Cuál es la teoría del 3 al 5? Nunca menos de 3 veces, ¿sí? Porque tampoco puedes dejar de perseverar, pero nunca más de 5, porque ya estás pasando a un nivel de rogar como en los términos que lo manifiestas tú. Entonces siempre para mí es la teoría del 3 al 5. 3 intentos, si en esos 3 intentos no se logró, pues estará bien y no habrá que seguir insistiendo, y máximo, o sea, mínimo 3 para que no seas poco persistente, y máximo 5 porque también sabrá que hay cosas que son para uno y hay cosas que claramente el universo no son para uno ni nos las pone para uno. Perfecto. Acá Juan Aguirre nos dice, ¿qué mejor manera de gestionar la emoción cuando un compañero se convierte en tu profesor? No sé si esa es la pregunta o afirmación. No, con Juan Camilo fuimos compañeros de clase y después fui docente de Juan Camilo. Pues por eso. Perfecto. Bueno, no, pues acá Melissa también, Melissa Oquendo, ama seguir aprendiendo con un gran ser humano. Bueno, vamos cerrando. Acá Dani Acevedo nos pregunta, José, ¿cómo identificar en las personas y aprovechar el mejor potencial que tiene cada uno en búsqueda de los objetivos colectivos para las empresas? Mira, hay una condición y es creer en la gente. Y eso es la base. En la medida en que vos creas que la persona es capaz de aportar, que la persona es capaz de crear, que la persona es capaz de dar, que la persona está ahí porque quiere, si vos sos capaz de encontrar esas competencias positivas, no todos tenemos las mismas habilidades y hay que tener unas habilidades, unas personas y estará perfecto y no tenemos que tener las mismas, sino todos seríamos cantantes o seríamos futbolistas o seríamos actores, ¿sí? No tenemos que tener las mismas habilidades, lo que sí tenemos que es empezar a entender qué habilidades tiene la otra persona que complementen las que yo no tengo. ¿Qué habilidades tiene la otra persona? La otra persona es más relacional que yo, entonces venga, trabajemos juntos porque a mí me cuesta, pero yo soy muy bueno aquí moliendo de información y entonces yo vuelo la información y vos sos capaz de relacionarte con los demás, trabajemos juntos que hacemos un super equipo. Miren, hay una historia de Silicon Valley que se generan tantos emprendimientos positivos, esas startups que se generan positivas es por una condición, es porque todos son distintos. Allá llega gente de todo el planeta, allá llega la persona de la India, la persona de Estados Unidos, la persona de Canadá, la persona de Europa, el latino, llegan todos y entre todos se juntan y sacan una cosa maravillosa porque son distintos. ¿Sí? Entender esa diferencia nos ayuda. Entonces hay que entender que somos diferentes, que tenemos habilidades distintas, potenciar las habilidades que el otro tiene, ¿sí? Que yo no tengo, aceptar esas habilidades y entender que la otra persona es buena y que está ahí porque tiene las condiciones, las competencias, la capacidad y la intención de estar. Creo que eso ayuda a que, sobre todo en los temas de liderazgo, los equipos fluyan. Eso que tú dices se llama sinergia y es maravilloso para que los equipos se potencien. Sí, señora. Bueno, por acá le mandaron saluditos también de la Facultad de Comunicación de la Colegiatura, que admiran mucho a José. Todo un honor para mí ese saludo.
Por allá nos veremos con estudiantes de posgrado la otra semana. Creo que de mañana en 8 días estaré por allá dictando un módulo. Migración para la facultad y para la colegiatura, obviamente, también. Bueno, Manuela Londoño nos pregunta, ¿cuáles libros nos recomiendas para fortalecer la inteligencia emocional? Para mí hay uno que es la Biblia y se llama Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. ¿Sí? Es un libro fácil de leer. Es más, si me escriben en Instagram, ahí está mi Instagram, Alonso José Jaime, si me escriben en privado en el Instagram, les mando el libro. Listo, yo lo tengo digital, entonces se los puedo compartir. Igual si no es fácil, si les gusta el leidito, es fácil de leer, es un libro con historias, con ejercicios prácticos, es maravilloso y para mí es el libro. Existen muchas más, ¿sí? Pero ese es, digamos que el principal libro. Ok, José, ¿cómo vamos de tiempo? Yo puedo estar lo que ustedes quieran. Yo no sí, listo. Sí. Bueno, chicos, entonces, porque aquí nos siguen haciendo preguntas, qué chévere, aquí nos manda saluditos Lady Echeverry, Lady, un abracito, y Melissa Lagos nos pregunta, si sabemos que la persona es capaz, claro que sí, una excelente compañera, y Meli también colega de la carrera, si sabemos que la persona es capaz de dar mucho, mucho más, pero está demasiado por el sueldo o por otras cosas personales, y no da más de lo que da en el día a día porque no le toca, ¿cómo lo podemos manejar? Bueno, la motivación no es un tema, siempre hemos pensado que la motivación es externa y que lo que nos motiva es el salario, las condiciones, la empresa, no sé qué, bueno, en fin, la motivación nunca es externa, ni en lo laboral ni en lo personal. A vos el matrimonio no te lo motiva la otra persona, la familia no te lo motivan los papás, ni los hijos, ni nada de eso. La motivación es intrínseca, es propia y depende de uno. Normalmente hemos tenido esa mirada de la motivación asociada a incentivos. Eso es una historia diferente. ¿Sí? El incentivo te ayuda, te puede generar un motorcito, una palanca adicional. Sin embargo, la motivación es propia. Entonces, si una persona está en su trabajo y no tiene la motivación para estar allí, por muy bueno que sea, nunca lo va a dar. No existe ni triplicándole el salario. Lo hará 1 o 2 meses. Ya cuando ese salario se le vuelva normal, ya va a sentir que necesita más. No aplicándoles beneficios de esos beneficios que dan las organizaciones, que son muy buenos, pero la motivación no está asociada en ninguna medida a factores externos. La motivación es una intención propia que en las organizaciones normalmente sale de que ese propósito organizacional coincida con el propósito de vida de uno. Ahí es donde está el asunto. Y ahí es cuando la gente trabaja feliz. Y la gente trabaja feliz y donde le gusta estar, aún lo hace por poco salario. Sí, hay organizaciones que atraen a las personas no por el salario, sino por ese propósito que los conecta. Y pues claro, si te pagan mejor, pues muy bueno. Y si te dan unos beneficios, pues muy bueno. Claro, no estoy en contra de esas situaciones, solamente que la motivación no está asociada a ningún incentivo. La motivación es propia. Intrínseca. Listo, bueno, entonces por aquí vamos viendo, si tienen alguna otra pregunta nos van contando. Y para finalizar, yo quería que José, pues como este es un entrenamiento, yo quería que José nos compartiera unas tareitas que nos deje para ejercitar constantemente la inteligencia emocional. Ya nos compartió la del ojito, cuéntanos si de pronto tienes otros ejercicios en los que podamos utilizar para fortalecer esa habilidad. 3 ejercicios súper fáciles, ¿sí? Todos son fáciles. Entonces, el primero, el ojito. Siempre el ojo prendido, siempre. El día que el ojo se le quede dormido, ese día usted perdió la conciencia. ¿Por qué? Porque vos estás apagando lo que te está controlando y eso es una manera de abstraerte a tu propia realidad. Segundo ejercicio que es súper fácil. Vayan a los recuerdos. Piensen en esos momentos en los que fuiste alegre, fuiste triste, tuviste miedo o tuviste rabia. Hacete una listica, una hojita partida en 4, alegría, rabia, felicidad, alegría, rabia, miedo e ira. Alegría, rabia, miedo y tristeza. Y lo que haces es que rayas ahí fácilmente, ¿sí? Con esos momentos en los que vos te acordás que fueron 1, 2, 3, no necesitas una lista de 50, 1, 2 o 3. Y empezás a trabajar sobre esos recuerdos que pasaba en vos. ¿Cuál fue tu corporalidad?
qué te pasaba. Las emociones nos generan siempre de manera inconsciente, nos generan unas acciones corporales. Por ejemplo, el miedo nos dilata las pupilas, nos prepara para huir. Entonces, ¿qué sentiste? Y anotate esas cosas que sentiste. Eso es lo que te permite entender. Vos decís, a mí cuando me da miedo soy así. Y te vas a dar cuenta que en esas 3 cositas que listaste, coincidiste generalmente en lo que te pasaba. Entonces, la próxima vez que te dé con el ojito prendido, la próxima vez que te dé la emoción, vos la vas a sentir. Anotala en esa hojita. Y eso hacerlo todas las veces que vos quieras. Y ese entrenamiento te ayuda a mejorar siempre esa detección de las emociones. Perfecto. Bueno, entonces ya saben las tareitas que tienen ahí pendientes para que siempre estén ejercitando la inteligencia emocional. Por aquí pues ya no tenemos ninguna otra inquietud, solo palabras de agradecimiento, la gente pues contenta con todo esto que nos compartiste. Qué rico que se hayan quedado hasta el final, que se hayan quedado en esta nueva transmisión. José, yo quedo feliz con todo lo que nos compartiste. Pienso que son gemas de conocimiento súper invaluables y la pasamos súper rico pues compartiendo como toda esta conversación sobre inteligencia emocional. Así es, Ingrid, pasé delicioso. Mil gracias por la invitación. De verdad, sabes que estoy siempre dispuesto a lo que les pueda servir. Gracias a los que se conectaron. De verdad, me conecté emocionalmente, inclusive con muchos de los comentarios y con los nombres que por ahí a veces veía pasar o cuando me los mencionabas. Personas, muchos a los que los recuerdo con mucho cariño. A los que no conozco, gracias también por estar, por escuchar. A veces escuchar a una persona, estuvimos que como 1 hora y pico. Escuchar a una persona más de 1 hora generalmente no es divertido, entonces les agradezco por estar y aquí estoy dispuesto a servir. Ahí tienen mi Instagram para las que sean, las dudas, conversaciones, para lo que sea. Aquí estoy siempre dispuesto a servirles. De eso se trata. Y eso, cuando decimos cuando les decía al principio que uno viene a vivir, bueno, se trataba de eso. Bueno, José, no, pues aquí les agradezco mucho también a todas las personas que participaron por su tiempo. Ustedes hacen parte de Comunica con Propósito, ustedes hacen parte de esta comunidad y de verdad que su participación es invaluable. Gracias a todos los que nos están mandando saluditos por ahí, que nos están escribiendo, de verdad súper contenta de que se hayan unido, de que se hayan quedado. Y bueno, ya saben que los entrenamientos van a quedar guardados las 24 horas por si no se los pudieron ver todos y también van a subirse a la página de YouTube de Comunica con Propósito para que también los podamos compartir más adelante. Listo, entonces un abracito, feliz noche y qué rico que hayamos compartido este tema. Un abrazo grande, toda mi admiración para ti. Gracias por la invitación, gracias a todos. Vayan a vivir bueno, acuérdense que es fácil, vivir bueno, re fácil, listo. Bueno, José, chao, un abrazo.